registro de la clase. Va, entonces vamos a dar inicio con la representación gráfica de un vector que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Que teníamos que los vectores se representaban con letras en negrilla, ¿verdad? O con el símbolo correspondiente de vector, como es este que está acá, ¿verdad? Encima de AB. Ese es el símbolo de vector. Este dibujo que tenemos acá se le llama rosa de los vientos, no sé cómo lo conocen ustedes, que es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Y que vamos a medir, ¿verdad? Si vamos, esto se llama noreste, al sur del este, al sur del oeste, al norte del oeste, ¿verdad? Y que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dependiendo de donde nosotros queramos ubicar esos vectores. Los vectores los vamos a representar con su respectiva magnitud y dirección. Aquí me dice que este es el punto de aplicación del vector. El punto de aplicación de un vector siempre va a estar en el origen de coordenadas, ¿verdad? De un plano bidimensional. La magnitud del vector es el tamaño del vector, ¿verdad? ¿Sí? La dirección me lo da el ángulo. Siempre voy a escribir esa línea de acción para saber a partir de dónde voy a medir el ángulo correspondiente o la línea de referencia, ¿verdad? Que se utiliza para medir el ángulo y la dirección correspondiente de cada uno de los vectores. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, verdad? Sumar vectores con el método gráfico. Este es el que vamos a trabajar ahora. El método gráfico, que sería la regla del polígono y la regla del paralelogramo, ¿sí? Suma de vectores, ¿verdad? Yo los puedo sumar con el método gráfico utilizando la regla del polígono o utilizando la regla del paralelogramo. Pero también puedo sumar esos vectores utilizando la resolución de triángulos y componentes rectangulares. Es decir, que la suma de vectores se puede hacer dependiendo el método, ¿verdad? El método que se utilice. Veamos el método gráfico, ¿verdad? La regla del polígono. Entonces, vamos a partir ya de un ejemplo, ¿verdad? Para ir viendo detalladamente. Me dice, dado los siguientes vectores, A, ¿verdad? Tiene una magnitud de 75 kilómetros. Si usted se fija, los vectores están aquí en negrilla porque no les he puesto el símbolo, ¿verdad? Puedo utilizar la negrilla o el símbolo de vector. Me dice que es de 75 kilómetros al este y B, 95 kilómetros, 45 grados al norte del este. Calcular la magnitud y dirección del vector resultante. Si yo recuerdo, ¿verdad? El esquema de la rosa de los vientos me dice que el este está a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dibujar yo el vector de 75 kilómetros? Vamos a establecer una escala adecuada, ¿verdad? Así como la que se utiliza en los mapas para poderlo dibujar a escala. Y usted me dice, ¿verdad? 1 centímetro de la regla sería igual a ¿cuánto? ¿Le podemos dar que 1 centímetro de la regla sea igual a 20 kilómetros? Quiere decir que 1 centímetro de la regla me va a representar 20 kilómetros. Si yo quiero 75, me va a quedar que ese vector va a tener 3.75 centímetros, ¿verdad? Para poderlo dibujar, ¿sí? Usted le va a dar 3.75 centímetros que serían equivalentes a la escala que hemos dado. No se le olvide que 1 centímetro, hemos dado que 1 centímetro vale 20 kilómetros. Lo voy a dibujar entonces, ese vector, así me quedaría, ¿verdad? Como está a lo largo del eje X, ahí está el este, así quedaría. Vamos ahora el de 95. El de 95, si cada centímetro vale 20, me quedaría que va a tener 4.75 centímetros. Pero este está ubicado al norte del este. ¿De dónde voy a empezar a medir yo los ángulos? Voy a colocar el transportador en el este y voy a empezar a medir hacia el norte, perdón, del norte. Acá, aquí estamos, ¿verdad? 45 grados al norte del este. Yo voy a empezar a medir del este hacia el
norte. No se le olvide, ¿verdad? Que siempre vamos a empezar del último hacia el primero, ¿verdad? No es que voy a empezar a medir del norte hacia el este, ¿verdad? No, del este hacia el norte. Vea cómo quedaría entonces ese vector. Aquí tengo la línea de acción del vector B. Aquí está la línea de acción. A partir de esta línea, aquí está el punto de apoyo del vector, al igual que todos van a tener su punto de apoyo y su origen. A partir de acá yo empiezo a medir los 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y eso yo le voy a llamar teta sub B. ¿Por qué se le va a llamar teta sub B? Porque el vector se llama B. Y acá, ¿verdad? El ángulo en este caso sería 0 grados porque está a lo largo del este. ¿Estamos bien cómo vamos a dibujar los vectores? Hola, hola. Porque luego me dice que calcule la magnitud y la dirección del vector. ¿Qué significa? Que los voy a sumar. Ahora le explico cómo se suma los vectores utilizando la regla del polígono. Me dice que voy a dibujar el primer vector con su respectiva magnitud y dirección. A esto yo le llamo origen y a esto yo le llamo extremo. En algunos textos usted escucha que dice la cola y el, no, ¿verdad? Pero le vamos a llamar así, origen y este es el extremo del vector. Quiere decir que los vectores con este método se van a sumar. Del extremo del primer vector va a ir el origen del siguiente vector. Este vector lo voy a agarrar y lo voy a sumar a continuación acá, con la misma magnitud y dirección que tiene acá, ¿verdad? Se lo voy a sumar y luego el vector resultante lo voy a medir ¿de dónde? Del origen del primer vector al extremo del último vector, ¿verdad? Lo mido con la regla y el valor que me dé, esa va a ser el valor de la resultante. Nada más que lo voy a convertir a la escala que establecí desde un principio, ¿verdad? La escala que hemos establecido desde un principio me dice que es... Hola, estamos acá. La escala que hemos establecido desde un principio me dice que es de 1 centímetro igual a 20 kilómetros, ¿verdad? Lo voy a sumar entonces. Vamos a proceder a la suma de los vectores. Escribo nuevamente el vector A. Le voy a sumar el vector B. ¿Está claro cómo lo sumamos? Aquí está el vector A. Le he sumado el vector B, ¿verdad? Del extremo del primer vector va el origen del siguiente vector con su respectiva magnitud y dirección. Ahí va a haber una línea de acción, ¿verdad? Aquí están los 45 grados. Hasta ahí ya los coloqué. Ahora vamos a trazar la resultante. Me dice que la resultante va del origen del primer vector al extremo del último vector, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el vector resultante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con la regla voy a medir cuánto me da esta longitud, ¿verdad? Usted me dice, por poner un ejemplo, ¿verdad? Me da 4.5, porque ahorita no lo está dibujando, ¿verdad? Usted dice, me da 4.5. Ese 4.5 centímetros que le da con la regla, lo vamos a multiplicar por la escala. La escala era de 20. Quiere decir que le estaría dando un vector de 90 kilómetros, ¿sí? Este sería un vector de 90 kilómetros. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Usted lo va a hacer en su cuaderno después, ¿verdad? Para que pueda verificar cuánto le da el vector. Me hace falta también la dirección, ¿verdad? Porque me dice calcular la magnitud y dirección del vector resultante. Quiere decir que la magnitud va a ser el tamaño que tenga este vector. La dirección va a ser, aquí va la línea de acción, ¿verdad? Entonces, va a ser medido acá. Vamos a ver ese, ¿verdad? Este ángulo es el que yo quiero medir. ¿Cómo lo voy a medir? Con el transportador, colocando acá el origen del transportador y midiendo acá, ¿verdad? ¿Cuántos grados le da? Un aproximado que nosotros podamos
ver de ese vector, ¿cuánto sería? 7.5. ¿Mm? 7.5 centímetros. No, el ángulo se mide con el transportador en grados. ¿Cuántos grados le da? Ah, el ángulo quiere. Ajá, el Ah, bueno, ángulo. puede ser. Ajá. Como 30 grados. Ajá, como 30 grados, ¿verdad? Cuando ya lo haga usted con su escala y todo, usted se va a dar cuenta cuánto vale. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Usted va a comprender cómo se suman los vectores. De ahí usted puede sumar 3, 4, 5 vectores. Si usted aprende el método, puede sumar los vectores que sean, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende esta parte cómo vamos a sumar los vectores con el método del polígono? Hola, hola. Sí se entiende. Vaya, pasemos entonces al siguiente. Aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Me dice un automóvil se desplaza 15 kilómetros, 50 grados al norte del este y luego 13 kilómetros, dice 30 grados al oeste del norte. ¿Sí? Calcular cuánto se desplazó el automóvil y en qué dirección, ¿verdad? Cuando me dice calcular cuánto se desplazó, lo que voy a encontrar es la magnitud del vector resultante. ¿Sí? Este entonces lo tendrían que hacer ustedes a mano, ¿verdad? Se lo voy a explicar yo acá de manera gráfica y me dicen ustedes si se comprende así. Vale. 13 kilómetros, ¿verdad? 30 grados al oeste del norte y el otro está al norte del este, ¿sí? Va. Me ayudan ahí con los datos ustedes para poder compartir. Va. Quiero ver si puedo utilizar. ¿Se ve la pantalla que tengo? Sí. Vaya, entonces lo voy a dibujar acá, ¿verdad? Para que vayan viendo ustedes 15 kilómetros, ¿verdad? Siempre los vectores van a salir del origen, ¿verdad? ¿Sí? Agarramos el vector acá y ¿qué tamaño va a tener? Me dice que va a tener 15 kilómetros, ¿verdad? ¿Qué escala daríamos nosotros si tiene 15 kilómetros? Pero tiene un ángulo de ¿cuánto? De 50 grados al norte del este. Cuando me dice al norte del este, yo voy a empezar a medir acá, ¿verdad? Si yo me ubico, aquí es el este, aquí es el norte, aquí es el oeste y aquí es el sur. Entonces los 50 grados serían medidos del este hacia el norte, ¿verdad? Veamos que sean 50 grados. Usted con el transportador tendría que medir que le den 50 grados, ¿verdad? Estaría ubicado, el vector le quedaría ubicado a 50 grados así más o menos, ¿verdad? Aquí va a estar el ángulo, ¿verdad? Los 50 grados, aquí tiene la magnitud del vector que podemos establecer, ¿verdad? Que un centímetro de la regla sea equivalente a 5 kilómetros. Quiere decir que este vector va a tener 3 centímetros para poder tener la magnitud de 3 kilómetros. Aquí le puede observar, aquí se me pasó un poquito, ¿verdad? Pero son 50 grados. Son 50 grados los que tiene acá. Y el siguiente vector me dice que está a ¿cuánto? Está a 30 grados, pero al oeste del norte. Quiere decir que voy a empezar a medir del norte hacia el oeste. 30 grados, ¿cuánto sería?
Es decir, que yo aquí tengo 90, ¿verdad? Ajá. Y voy a medir acá 30 grados. ¿Cuánto sería? 120, ¿sí? Quiere decir que ese ángulo lo voy a dibujar a 30 grados. Me quedaría acá. Ya le indico los 30 grados y tiene una magnitud de 13, me dice. 13, ¿cuánto le tendríamos que dar? Si tiene una magnitud de 13. Como 2 puntos y algo. Ajá. Usted lo que hace es dividir, ¿verdad? 13 entre 5 le queda que va a tener 2.6. ¿Sí? 2.6 y 30 grados. 30 grados medidos del norte hacia el este, ¿verdad? Aquí deben de haber 30 grados. ¿Sí? 30 grados sería ¿cuánto? Aquí los hemos dibujado los vectores nosotros origen con origen. O partiendo del origen, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo quiero hacerlo? Ahora los quiero sumar. ¿Y cómo se sumaban los vectores? Decía, uno a continuación del otro, ¿verdad? Debo de sumar estos vectores para poderlos sumar. Voy a mover el sistema de referencia. El sistema de referencia lo vamos a mover. Para que me pueda quedar la suma de los vectores. Está claro cómo lo voy a dibujar y luego lo voy a sumar, ¿sí? Voy a deshacer para poder mover ¿sí? Porque por acá me van a quedar los vectores.